Tomamos nuestros lugares. Vamos a comenzar orando juntos. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos salvaste, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu misericordia. Nosotros andábamos perdidos, Padre Dios, en un mundo lleno de pecado y vivíamos una vida totalmente de espalda a ti. Pero a ti te agradó, Señor, sacar nuestra alma del hoyo de corrupción. Por eso te damos gracias, Padre Santo. Aunque todavía no comprendemos la magnitud de la obra que tú hiciste en nosotros, aunque sí cada día vemos poco a poco, con mucha paciencia, como el labrador en el campo ve poco a poco, con paciencia, cómo la semilla germina, va creciendo y para terminar dará su fruto. También nosotros día tras día en nuestras vidas vamos viendo cómo va sobrando y vas siguiendo esa transformación. Eso que comenzó el día de nuestra salvación, eso que comenzó el día en que comprendimos y entendimos verdaderamente la gracia de Dios y que nacimos de nuevo, comenzó nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Y día tras día, con paciencia, tenemos que cuidar de esa salvación, como dices en tu palabra, con temor y con temblor. Por eso te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, para que se manifieste, para que se muestre que somos verdaderamente hijos tuyos. Porque tú nos vas cambiando, tú nos vas transformando, no con nuestra fuerza, pues es cero, sino con tu misericordia y sobre todo con el poder de tu Santo Espíritu que vive y mora en nosotros. Te queremos pedir especialmente hoy por los hermanos que están reunidos en el centro de retiro, llevando a cabo la primera parte, ¿no? El primer retiro con los hermanos de las iglesias que se encuentran lejos de Madrid, las iglesias de Coruña, de Barcelona, de Valencia, de Murcia, de Almería, de Roquetas de Mar, de Málaga. Todas esas iglesias que están lejos, Señor, pero que tú ahora has traído cerca y que se están reuniendo, aprendiendo tu palabra. Guárdales. A nosotros nos tocará la semana que viene. Otras cuantas iglesias nos reuniremos en aquel lugar que tú nos has dado, que tú nos has preparado. Desde la iglesia de Tarancón, la iglesia de Cuenca, Madrid, Madrid Este, Segovia, Galapagar. Esas iglesias que tú has salvado, Señor, con tu preciosa sangre. Y que forman parte de la iglesia, porque tú solo has dado tu vida por una iglesia, no por muchas iglesias, solo una. La cual esta iglesia de Tarancón es una pequeñita parte de tu cuerpo, una pequeñita parte de esa iglesia verdadera. Ayúdanos para que esta semana podamos preparar bien, porque no solo vamos a aprender tu palabra, sino que también vamos a trabajar, vamos a servir, como tú nos has enseñado, viniste a este mundo a servir y a dar tu vida en rescate por muchos. Nosotros también, después de recibir la salvación, tenemos que servir y dar nuestra vida por otros tantos, aunque no sea nuestra vida física, pero sí será nuestra vida espiritual, sacrificando y ayudando a todos aquellos que vienen a este lugar para encontrar refugio. Danos sabiduría, Señor, para que lo hagamos de manera correcta, aunque sabemos que no somos perfectos, sabemos que cada uno de nosotros todavía tenemos debilidades, todavía somos a veces necios en nuestra manera de comportarnos. Incluso puede haber alguno que todavía no está en Cristo, todavía alguno no ha claudicado su corazón, todavía alguno no se ha arrepentido de sus pecados y sigue viviendo una vieja naturaleza, porque sabemos que también el trigo y la cizaña crecerán juntamente. Pero ayuda, Señor, para que el día que tú vengas no encuentres aquí nada de cizaña, que sea esa tu voluntad. Y en este tiempo, Señor, queremos que tu palabra nuevamente sea predicada a través de labios humanos imperfectos, pero tu palabra es perfecta y tu palabra es pura, tu palabra es infalible, tu palabra es todo lo que nosotros necesitamos. Ayuda para que sea ella la que nos ayude a crecer y la que sea ella la que nos ayude a dar mucho fruto para glorificarte, Señor, porque todo es para tu gloria. Por eso dejamos este tiempo, Padre Santo, en tus preciosas manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Amén y amén. Vale, hermanos, quiero que me acompañéis en primer lugar a la carta de Pablo a los Filipenses, ¿vale?
Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. ¿Lo tenemos? Filipenses capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 11. Vamos a leer intercaladamente. Comienzo yo impares y vosotros me acompañáis los pares, ¿vale? Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 11. Yo leo los impares y vosotros los pares. Comienzo yo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y en confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 11, vamos a leer juntos. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hasta aquí. Esta carta tan hermosa, ¿no?, de Pablo a los hermanos de Filipo nos enseña en este comienzo, que nos enseña muchas cosas, ¿no?, sobre todo cómo debemos vivir desde que hemos sido salvados y sobre todo la esperanza a la que Dios nos ha llamado, que es un cambio de cuerpo, un cambio, como dice capítulo 3, ¿verdad? Dice que Dios cambiará este cuerpo de humillación en cuerpo de gloria. Esta carta mostraba el amor de Pablo hacia sus, digamos, aquellos que él había predicado, había salvado, y también a los que Dios estaba utilizando preciosamente, no de forma material solamente, sino también de forma espiritual. Y hoy quiero que pensemos, sobre todo recordando que la semana que viene estaremos en el retiro. Por cierto, la semana que viene aquí no habrá nada, ¿no? Lo siento por los que no puedan acompañarnos, pero si pueden hacer lo posible o encuentran a alguien que pueda llevarles al centro de retiro, sería muy bueno que estén todos escuchando la palabra con nosotros juntos, ¿no? Porque de la iglesia de Tarancón, casi total de casi 70 personas, no llegamos, por un poquito 70, vamos a estar allí compartiendo con las iglesias del centro de España, y será un tiempo donde vamos a aprender mucha palabra y sobre todo vamos a compartir mucha comunión. Entonces el domingo que viene, desgraciadamente, pues aquí no habrá nada, pero allí sí habrá algo, y es que Dios estará obrando nuevamente. Y después de este paréntesis, nosotros debemos entender cuál es el propósito de la iglesia. ¿Por qué esta iglesia? ¿Por qué no otra iglesia? ¿Por qué hay tantas, verdad? Algunos piensan que todas las iglesias valen. No todas las iglesias valen. No todo lo que es iglesia, igual que no todo lo que reluce es oro. Desgraciadamente, igual que hay iglesias verdaderas, también hay iglesias falsas. La palabra advierte claramente que en los postreros tiempos se levantarán muchos que harán mercadería de los cristianos. Muchos serán engañados pensando que están profesando una creencia verdadera. Desgraciadamente muchos se amontonarán, como dice también la Escritura, teniendo comezón de oír. Si el problema no es que tú tengas ganas de oír, el problema es que tú vayas a oír a un sitio donde no se predica la palabra del Dios verdadero. Porque ya saben que Satanás es experto en mutilar la palabra de Dios, Satanás es experto en endulzarla, Satanás es experto en edulcorarla, adulterarla,
mutilarla, hacerlo con ella lo que le plazca, al fin y al cabo de salirse con la suya, y es engañar. Por eso debemos tener cuidado. Y Pablo quiere hacerles entender a los hermanos de Filipo el propósito de la iglesia, igual que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, debemos entender también cuál es el propósito, no de la iglesia bautista de Tarancón, como pone en el cartel de la entrada. Recuerden, lo de bautista es lo de menos. El principal letrero que debe haber, no en la puerta de una iglesia, sino en el corazón de cada uno de las personas que se encuentren en ese lugar, es un amor a Cristo y es una vida transformada. ¿Entienden? Eso es lo que hace realmente la diferencia, de que Dios transforma tu vida, no transforme tu vestuario, no transforme tus costumbres, sino que lo que Dios tiene que transformar es realmente toda tu vida. Un cambio radical, ¿eh? Hace tiempo aquí en España había un programa de televisión que se llamaba así, ¿no? Cambio radical. Llegaba una persona un poco fea, y le cortaban el pelo, le arreglaban los dientes, le cambiaban la ropa, le maquillaban, y salía una persona que era totalmente diferente, ¿no? Hasta ellos mismos se sorprendían. ¡Oh! ¿Pero eran los mismos? Eran los mismos, simplemente habían pasado por un chapa y pintura, ¿no? Eso es lo que algunos pretenden con la religión. Quieren que la religión les haga ver más bonitos, pero no quieren cambiarlo de dentro. Pero Jesús llama a esas personas hipócritas. Por ejemplo, los fariseos eran así. El Señor le dice: vosotros sois unos hipócritas, unos mentirosos, unos falsos. ¿Por qué? Porque limpiáis lo de fuera, pero no limpiáis lo de dentro. Por fuera os veis muy bonitos, como un sepulcro blanqueado, sí, bien, pero por dentro estáis llenos de huesos de muerto. Vosotros limpiáis lo de fuera, lo de fuera del plato y del vaso, dice, pero por dentro no os limpiáis. A Dios no le importa lo de fuera, lo exterior no es valioso. Lo interior es lo valioso. Por eso nosotros debemos pensar que la iglesia no es un local. Esto no es la iglesia. Estas 4 paredes, este techo no es la iglesia de Cristo. La iglesia no es un lugar donde voy a hacer determinadas cosas en determinado día a la semana, en este caso el domingo. Eso tampoco es la iglesia. Dios nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es personas vivas, almas vivas. Eso es la iglesia. De tal manera que si la iglesia se reúne aquí, esto es la iglesia. Y si la iglesia se reúne en el campo, eso es la iglesia. Y si la iglesia se va a lo alto de la montaña, eso es la iglesia. De tal manera que la iglesia es algo vivo, que donde está Cristo, ahí está la iglesia. Y donde están los hijos de Dios, ahí está. ¿Quién está? Dios. Dios. ¿Ustedes saben dónde aparece la primera iglesia? ¿Dónde aparece la primera iglesia en la Biblia? ¿En Hechos? No. Ya en el Antiguo Testamento aparece la primera iglesia. ¿Y cuál era la primera iglesia? La congregación en el desierto, como dice Hechos capítulo 7, versículo 38. Dice que allí estaba Moisés con la congregación en el desierto, y esa palabra es muy hermosa, congregación, es eclesía. Nuestra palabra iglesia viene de esa palabra griega eclesía. Significa lo que han sido llamados fuera, ekkaleo, es sacados, llamados a un lugar aparte. ¿Qué es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel? Los llamó aparte. Si nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, nos vemos la clara enseñanza de la iglesia. Dios llegó a un pueblo que estaba como esclavos en Egipto, ¿verdad? Durante 400 años ellos habían vivido esclavizados, construyendo las casas de los egipcios, los palacios de los egipcios, con sus pies machacando la paja, el barro, para hacer ladrillo. Y ellos durante 400 años sufrieron el látigo y la opresión. Dios envía a Moisés, el siervo que hará salir a la congregación de Egipto. Y Dios nos muestra cómo con prodigios, con milagros, con señales, con brazo extendido, con mano poderosa, como dice Deuteronomio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Son sacados de ese lugar, para ya no ser esclavos nunca más, para que sean libres siervos del Dios verdadero. Eso es lo que pretendía Dios al sacarlos de allí. Miren, vamos en primer lugar a este pasaje, dejando aquí el marcapáginas en Filipenses capítulo 1, y miramos un momento Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 saben que es la defensa de Esteban, ¿no? Esteban era un varón lleno de Dios, lleno del Espíritu de Dios, fervoroso, predicador, y cuando los judíos le prenden, le atrapan, él empieza a hacer un relato histórico desde el comienzo del llamado del pueblo de Israel.
Desde el versículo 3, él dice, hablando de Abraham, ¿no? 7:3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Está relatando Génesis capítulo 12, ¿no? Versículo 1 al 3. ¿Qué está ocurriendo? Les va a hacer un breve resumen de la historia del pueblo de Israel, de su historia. Y cuando él llega al versículo 38, que es este el que vamos a leer juntos, vamos a leer Hechos 7:38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Qué palabras de vida recibieron la congregación en el desierto? Los 10 mandamientos, ¿no? Dios les dio los 10 mandamientos y luego 613 normas, leyes. No se quedó solo 10 mandamientos, sino también les dio normas, pautas de cómo vivir en sociedad, de cómo vivir correctamente delante de Dios, para que ellos fuesen un pueblo especial en la tierra, para que ellos fuesen vistos por las naciones y ser un ejemplo de cómo vivir delante de Dios. Ese es el propósito de la elección del pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos cómo Dios trata a Israel, también vemos cómo ha tratado con la iglesia. Porque lo que ocurre en el Antiguo Testamento, recuerden, es una figura y sombra de lo que pasa en el Nuevo Testamento. De tal manera que el Egipto del Antiguo Testamento no es otra cosa que el mundo en nuestra época, ¿no? En el Nuevo Testamento y en la época que nos toca vivir. Egipto representa el mundo. El pueblo de Israel estaba viviendo como esclavos, ¿no? También nosotros estábamos viviendo como esclavos. ¿O no eran esclavos ustedes? ¿Sí? Pablo lo relata, Efesios capítulo 2, que nosotros estábamos como muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, hacíamos la voluntad de la carne, los deseos de la carne. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de Satanás, porque hacíamos su voluntad. De tal manera que nosotros vivíamos esclavizados al pecado sin saberlo. Pensábamos que éramos libres, porque nuestras cadenas espirituales no se ven, pero desgraciadamente éramos esclavos. Pero Cristo nos hizo libres. San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios, ¿qué hizo? Sacó al pueblo de Israel de Egipto con pruebas, con señales, con prodigios. Pero Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud del mundo, ¿de qué manera? Conociendo la verdad. La verdad la expusimos hace 2 semanas en un seminario bíblico. Desde Génesis hasta Apocalipsis hemos expuesto la palabra de Dios, el plan de Dios de salvación. Que Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que Dios no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Que Dios quiere darnos salvación, porque nosotros tenemos condenación. Y eso explicamos el domingo, largo y tendido. Creo que estuve 2 horas o 2 horas y pico, predicando lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Cuál es el propósito de la muerte de Jesús? Cargar nuestro pecado para que nosotros tengamos libertad, para que nosotros no tengamos ni un pecado delante de Dios, para que podamos entrar confiadamente, como dice el autor de Hebreos, ¿a dónde? Al lugar santísimo, a través del velo, que es su carne, el cual dice que Él abrió un camino nuevo para que todos podamos entrar, simplemente por la fe. No hay que pagar, no hay que hacer nada, no hay que ir a la ermita y volver descalzo, no hay que castigarse, no, simplemente fe, una fe que cree, una fe que entiende lo que hizo Cristo en la cruz hace 2000 años. El Señor nos sacó del Egipto en el cual nosotros vivíamos. Luego Dios los lleva al monte Sinaí, pero antes que atravesaron el Mar Rojo, ¿no? ¿Ellos atravesaron el Mar Rojo? Sí, ¿qué hizo Dios? Dice que abrió el mar, porque los egipcios venían detrás con los carros de combate, y Dios mostró nuevamente su poder. Moisés levanta la vara y el mar se divide en 2. Y ellos dicen que pudieron atravesar el mar en seco. ¿Eso qué simboliza para nosotros? El bautismo, ¿no? Porque dice en la Escritura que ellos fueron bautizados en el mar. ¿En qué mar fueron bautizados? En el Mar Rojo. Y nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús, ¿qué debemos hacer después? Bautizarnos, ¿no? Como enseñamos. El bautismo que nos hicieron cuando éramos bebés, ese bautismo no sirve para nada. ¿Por qué? Supuestamente lava el pecado original, ¿no? Ese pecado original, recuerden, el pecado no se lava con agua. Dice así, ¿no? Jeremías 2:22, aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Aunque te laves con lejía, la mancha permanece. Porque solo se puede lavar el pecado con sangre, y no cualquier sangre, sino la sangre de Cristo Jesús. Entonces nosotros necesitamos ese bautismo
no como limpieza espiritual o limpieza interna, sino como una representación de que yo he entendido que Cristo murió por mí y yo quiero morir por Él. Y de que el que sale de las aguas, el que sale del agua bautismal, no es que ya está limpio completamente del pecado, porque recuerden, tenemos que lavarnos todos los días los pies, ¿no? Pero sí una persona que quiere vivir para Cristo. Una persona que ha entendido perfectamente lo que es nacer de nuevo y que ahora quiere hacer las cosas de manera diferente. Ese es el bautismo. El bautismo que corresponde ahora, dice, no nos salva, sino que eso es, dice, la aspiración de una buena conciencia. El bautismo no salva, salva a Cristo. El bautismo es una representación de lo que yo anhelo y deseo para mi vida, morir a mi viejo hombre, y el que sale del agua representa el nuevo hombre que quiere vivir conforme a Cristo. Eso significa el bautismo. Ellos fueron bautizados en el Mar Rojo, nosotros somos bautizados en el Espíritu. Y luego también la Escritura nos dice que ellos por su desobediencia fueron llevados al desierto, ¿no? Durante 40 años. ¿Qué ocurrirá con nosotros? ¿Dónde nos llevará el Señor? Recuerden, el desierto era un lugar terrible, ¿no? No hay serpientes, no hay comida, no hay nada. Pero cuando escuchamos o cuando leemos la Escritura, ¿qué nos enseña la Santa Palabra? Que en el desierto Dios les daba maná, comida, ¿no? Pan del cielo les dio a comer. En el desierto Dios les daba agua, y agua que salía de la roca, agua pura. El mejor manantial que ha habido jamás. El agua que da Dios de la roca. Dios, ¿qué hacía también? Dice que su calzado no se envejecía y su ropa no se rompía. Dios mantenía su vestimenta para que ellos no se tuviesen que preocupar. Y Dios les protegía. Si venían serpientes ardientes que les mordían, la solución era fácil. Mirad a la serpiente y viviréis. No tenían que ir a la farmacia a comprar antídoto. No tenían que chupar donde había mordido la serpiente. No tenían que amputar donde había mordido la serpiente. Simplemente la Escritura decía, el que mire a la serpiente vivirá. Por fe. Eso es en el desierto, ¿verdad? En el desierto Dios les daba todo, desde agua, ropa, alimento, cuidado, protección. Y nosotros, ¿ahora dónde estamos viviendo? En el desierto. ¿No? ¿No estamos viviendo en el desierto de este mundo? Hemos sido sacados fuera, por eso somos en la iglesia, pero Dios todavía no nos ha llevado al cielo, que eso es la representación de la tierra de Canaán, ¿no? La tierra prometida. Sino que el Señor, para nuestro bien, igual que los 40 años en el desierto era para el bien, aunque ellos no lo sabían, era para su bien, para forjarles, para ver, como dice la Escritura, si tenían a Dios y si amaban a Dios en su corazón. También Dios a los cristianos les permite vagar por este desierto de lágrimas que es la vida cristiana. Porque la vida cristiana no es una balsa de aceite donde tú vas, una góndola paseando, qué bonito todo. No, la vida cristiana es una lucha, una batalla, una carrera. Así lo representa Pablo, ¿no? Donde nosotros debemos esforzarnos. Y es aquí donde entra la palabra de hoy. Porque Dios quiere hacernos entender cuál es el propósito por el que cada uno de nosotros hemos sido salvados. Y desde luego no es para que nos quedemos cómodos y ya no hagamos nada y como si fuese un viaje por un lugar bonito, fuésemos meros espectadores y esperar a que Dios venga, mirando al cielo. No, esa no es la vida de fe. Y Dios quiere que hagamos cosas, ¿vale? ¿Han entendido, por favor? Entonces, recuerden siempre lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, se cumple verdaderamente con lo que ha hecho con nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros ahora somos esa congregación en el desierto. Somos una congregación que aunque no vaguen por un desierto físico, pero sí vagamos por el desierto espiritual, donde no hay serpientes ardientes que vienen y nos muerden, pero Satanás sí está como un león rugiente esperando a ver a quién devora. Donde nosotros, como dice la Escritura, no tenemos que preocuparnos o afanarnos por qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué vamos a vestir, porque nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todo eso, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas os serán añadidas. Nosotros también estamos vagando en ese desierto, donde necesitamos cosas, pero donde Dios provee, donde Dios provee. Entonces, hermanos, vamos a comenzar. Volvemos a Filipenses, capítulo 1, y vamos a aprender el propósito sobre la iglesia y el propósito de esa congregación que somos en el desierto. En total, Pablo va a resumir en este pasaje, versículo 1 al 11, los tres propósitos fundamentales que toda iglesia cristiana debe tener, tres propósitos fundamentales. En primer lugar os leo, versículo 3 al 6,
¿Lo tenemos? Filipenses 1, del 3 al 6. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esta palabra? Muy sencillo. La salvación no es el fin. ¿Se me entiende, no? La salvación no es, ya está, se terminó, consumado es. No, al contrario. La salvación es el comienzo. Cuando uno entiende que Cristo murió por sus pecados, cuando uno entiende que es nacer de nuevo, cuando uno entiende que ahora verdaderamente es hijo de Dios, ahí comienza todo. Por eso se le llama nacer de nuevo. Por eso se le llama ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso se le llama un nuevo comienzo. Un nuevo hombre, una nueva manera de andar, todo es nuevo. Entonces es comenzar, como lo que intentas tú el día 1 de enero de cada año, y se queda en nada. Es una buena intención. Pero recuerden, lo que Dios hace, la obra que Dios comienza, Él la termina. Sí o sí. Lo que Él comienza, Él lo termina. Pero ¿y por qué lo tiene que terminar? ¿Qué pasa? ¿Que Dios no puede hacer todo perfecto de una vez? Él podría. Pero sería demasiado fácil para nosotros. ¿No podría haber sacado Dios al pueblo de Israel de Egipto y directamente haberlos llevado a la tierra de Canaán? ¿Sí o no? Miren, el viaje no habría durado mucho tiempo, un par de semanas. Pero tardaron 40 años. Hay mucha diferencia, ¿no? ¿Y no puede hacer Dios las cosas más fáciles? Claro que puede. Pero ¿qué nos viene bien a nosotros? ¿Las cosas fáciles o las difíciles? Dígame la verdad, ¿ustedes dónde aprenden más? ¿En la prueba o en la tranquilidad? De hecho, pregúntenle a su cuerpo. Pregúntenle a su cuerpo. ¿A nosotros nos viene bien ponernos enfermos? Pregunto. Sí. Porque si tú no te pones enfermo, ¿qué ocurre? Tu cuerpo no produce, ¿qué? Defensas. Y tu cuerpo está expuesto a que cualquier cosa que venga ajena te lleve a la muerte. Por eso desde pequeñitos nos ponemos enfermos y vamos creando defensas en nuestro organismo, lo que llamamos los glóbulos blancos, ¿no? Por eso es bueno que se pongan enfermos, porque hacemos defensas. Pero si alguien no se pone enfermo, su cuerpo no está preparado para presentar defensa a los virus. De tal manera que es una enseñanza para nosotros que tenemos que atravesar momentos difíciles, porque son los momentos difíciles los que nos equipan. ¿Entienden? Los momentos difíciles equipan al cristiano para la batalla verdadera. ¿Por qué los soldados tienen que ir a la instrucción? ¿Por qué un soldado tiene que ir X tiempo a la instrucción? Para aprender cómo se arma un fusil, ¿verdad? Para saber cómo se tira una granada, para saber cómo ocultarse, para saber cómo estrategias de combate, cómo sobrevivir, ¿sí o no? Esto los hombres lo saben, que han hecho servicio militar. ¿Han hecho servicio militar? ¿Sí, señor? Yo me acuerdo cuando hice el servicio militar, estuvimos corriendo un día como 8 kilómetros. Y corriendo con una mochila llena de trastos que no servían para nada. Y preguntábamos, ¿pero por qué vamos cargando? Si mejor deberíamos correr sin nada, ¿no? Pero claro, nos decía el sargento, no, es que si vas a la guerra, tú vas a tener que ir cargado con todo. Y hay que acostumbrarse. Esto es el servicio militar, ¿eh? Y nos enseñaban cómo defendernos, ¿no? Con el CESME, que se llamaba el fusil, no sé si se llama todavía igual. Y nos decían, enemigo a la espalda, y nosotros que hacíamos, ¡ah! Gritábamos así, ¿no? Nos reíamos porque sabíamos que era broma, ¿no? Pero ¿y si hubiese una guerra verdadera? ¿Qué ocurrirá si hay una guerra verdadera y no van al servicio militar? No saben ni quitarle seguro de un arma, ¿sí? Entonces eres soldado muerto. Por eso Dios también nos enseña que los cristianos tienen que adiestrarse para la batalla. Igual que el soldado se tira en el fango y se arrastra, aunque no haya enemigo que le persiga, también nosotros debemos aprender a soportar con paciencia las pruebas que vienen, porque nos están equipando para la vida de fe. Y Dios día tras día va trabajando en estos cristianos para prepararlos. Por eso vuelvo a repetir que cuando Dios los llevó por el desierto, no era capricho de Dios, porque Dios no es un Dios caprichoso, sino que era para su bien, para el bien de ellos, para someterlos a prueba, para que sean siervos del Dios vivo. Entonces, ¿el cristiano se piensa que será diferente?
No, los cristianos no somos diferentes, de tal manera que cuando recibimos la salvación, automáticamente después que vienen las pruebas. Que eso ya aprendimos del propósito de cada una de ellas, ¿no? Entonces aquí, como dice Filipenses 1:6, estamos persuadidos de esto, persuadidos significa avisados, de que Él que comenzó en vosotros la buena obra es la salvación, que hará, perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces llegamos a la conclusión muy clara, no somos perfectos. ¿Me han oído? Lo voy a repetir por si acaso. No somos perfectos. También lo digo. ¿Por qué digo que no somos perfectos? Porque aunque hemos sido regenerados, aunque hemos sido salvados, pero ¿saben qué? Todavía sigue en nosotros, ¿quién? El viejo hombre o la vieja mujer. Cuando digo viejo o vieja no me refiero en edad, sino digo a nuestra vieja naturaleza, lo que nosotros éramos antes. Como dice Pablo, yo antes era así, yo antes era asá, pero yo no me imagino al nuevo Pablo sin algunas pinceladas o sin algunas, digamos, salidas del viejo hombre. ¿Por qué? Lo dijo él en Romanos capítulo 7, ¿no? Yo quiero hacer lo bueno, pero a mí no me sale lo bueno, me sale lo malo. Todavía sigo esclavizado a una ley llamada ley de pecado. Todavía a este cuerpo le gustan las cosas que antes hacía, o algunas pequeñas cosas. Este viejo hombre todavía está encadenado a ojos carnales, a deseos del alma, de sentimientos engañosos. De tal manera que cada cristiano debe entender, en primer lugar, eso, que no somos perfectos. ¿Y el pastor? El que menos. ¿Entienden por qué? Porque todos todavía tenemos viejas costumbres que no terminamos de erradicar. ¿Saben por qué? No podemos del todo matarlas. Hasta el final. Hasta el final. Por eso aquí la Escritura es muy clara. Él perfeccionará. Está en un tiempo ¿cómo? Continuo, ¿no? Perfeccionará, es como una acción que se irá estableciendo día tras día, poco a poco, perfeccionará, irá perfeccionando desde aquí y hasta el futuro. ¿Por qué? Porque somos eso. Somos una obra nueva ¿en qué? No en reforma, en construcción. ¿Ustedes han ido a Barcelona? ¿Han visto la Sagrada Familia? ¿Cuántos años llevan construyendo ese edificio? Y siguen, ¿no? Pero cuando esté terminada, ¿cómo será? Muy bonita, ¿no? ¿Cómo seremos nosotros? Ahora podemos parecer eso. Por un lado se ve bonita, pero cuando te da la vuelta ves todos los andamios, las máquinas, pierde el brillo, ¿no? Pues así somos nosotros. Nosotros a veces somos bonitos porque Dios está transformando nuestra naturaleza. Cambiamos, la gente lo ve. Oh, mira, has cambiado, estás cambiando, tal. Pero todavía a veces cuando nos miran un poco de lado se nos ve el andamio. Se nos ve la fachada de atrás. Esa que sigue llena de moho, ¿no? Esa que sigue llena de grietas. Esa que todavía hay que tirar, tumbar y volver a levantar. Pero recuerden, el Señor va a hacer esta buena obra. Entonces, ¿cuál es el primer propósito de la iglesia? Tiene que ser edificada. La iglesia edifica al creyente. ¿Por qué es bueno venir a este lugar? ¿Por qué es bueno venir aquí a reunirnos los domingos por la mañana? ¿Saben por qué? Porque la obra que comenzó en ti Dios, aquí es donde se edifica. Donde se pone más ladrillo, donde se pone más masa, donde se pone más cemento, donde se tira la plomada. Es aquí donde somos instruidos por Dios para edificación. Por ejemplo, 1 Corintios, vamos a buscar. 14:26. 1 Corintios 14, versículo 26. Ya que lo tenemos aquí cerquita. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Vamos a leer. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ya saben que 1 Corintios capítulo 14 está hablando Pablo del don de lenguas, porque
En la iglesia de Corinto todos les había dado por hablar en lenguas. Y pensaban que eran todos espirituales, espiritualísimos, porque todos hablaban en lenguas. ¿Y qué les dice Pablo? Sí, me parece muy bien. Pero ¿qué pasará si viene alguien, un indocto, si viene alguien nuevo a la iglesia y os ve a todos hablando en lenguas? ¿Qué va a pensar? Desde luego no va a pensar que sois espirituales, va a pensar que sois locos. Por eso, Pablo les está diciendo un consejo. Lo que tengáis, el don que vosotros tengáis, sea cual sea, da igual, porque Dios, recuerden que Dios da dones conforme a Él, a su voluntad. Pero que lo que hagáis, dice aquí, terminando el versículo 26, hágase todo para edificación. Y cuando es todo, es todo. Entonces nosotros pensamos que cualquier cosa que se haga aquí en la iglesia, ¿para qué tiene que ser? Para edificación. No para desedificación, no para derribar, sino para construir. De tal manera que si se cocina, sea para edificación. Que si se limpia, sea para edificación. Que si se pinta, sea para edificación. Que si se enseña, sea para edificación. Porque escuchen, yo no me subo aquí a regañarles. A veces parece que estoy enfadado. No estoy enfadado. Me enfado conmigo. Pero cuando el pastor, el predicador, el evangelista, el maestro, como se llame, que predica, cuando dice las cosas a la congregación, también se les está diciendo al mismo, ¿sí? Y sobre todo sabe que no es porque a nosotros nos agrade decir cosas para dañar los corazones, no. Pero sí vemos que el que conoce la palabra y conoce la verdad y no la dice, ¿saben qué es? ¿Qué es? Si yo conozco la verdad, si yo conozco los errores, si yo conozco las debilidades, pero yo no digo nada, ¿qué dice la Escritura que pasaba con el atalaya cuando no avisaba? El atalaya era el vigilante, ¿no?, de la ciudad. Y si el atalaya no vigila, ¿qué ocurre? Que la ciudad es atacada y destruida. Por eso el atalaya tenía la obligación de avisar. Los pastores, los evangelistas, los maestros, los que, Dios nos ha puesto a pastorear la congregación, tenemos esa misión, esa labor de atalayas y avisar. Por eso, una de las labores más difíciles de los pastores es ¿de qué hablo? ¿Qué les digo? Porque ¿saben qué ocurre? Que si yo hablo de una cosa, algún hermano se va a sentir ofendido. Y luego va a pasar, el pastor ya me la ha lanzado a mí. El pastor está aprovechando el púlpito para tirarme darditos. Miren, no podemos aprovechar el púlpito para señalar a nadie, para tirar dardos a nadie. ¿Saben por qué? Porque eso sería un grave pecado por nuestra parte. El Señor nos está llamando a apacentar la grey. Apacentar significa alimentarla, cuidarla, sostenerla y protegerla. Eso se llama apacentar. Traer a paz en todos los sentidos, material, físico, espiritual, que cualquier cosa de las que ustedes tengan necesidad en este lugar sean suplidas, pero ante todo que conozcamos bien la palabra de Dios y que sepamos que aquí no hay nadie perfecto y que sepamos que todos estamos en remodelación y que sepamos que es este lugar, porque es aquí donde Dios obra. Hágase todo para edificación. Romanos 15, del 1 al 6, os leo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esto es Romanos capítulo 15, del 1 al 6. 1 y 2, que luego continúa. ¿Quieren buscarlo? Que veo que están animados. ¿Sí? Venga, vale. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 1 a 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación,
Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unáis a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el anhelo que Dios tiene para la iglesia. ¿El qué? Pues que los que, ¿cómo le diría yo? Que esos que decimos que leemos mucho la Biblia, la apliquemos. Si decimos que estamos fuertes en la fe, debemos soportar las debilidades ¿de quién? ¿Qué debemos soportar aquí? Las flaquezas de los débiles. Porque no podemos tener el corazón de que como yo estoy bien en la fe, como yo me he leído tanto la Biblia, y como yo soy tan espiritual, y cuando viene un hermano debilito, o un hermano recién nacido, y como que... apártate, ¿no? Como que no me toques mucho, no sea que me pegue lo inmundo, ¿no? De manera espiritual me refiero, ¿no? Nosotros no podemos ser así. Si tenemos conocimiento de la palabra, tenemos que aplicarlo en nuestra vida y sobre todo tapando las faltas. Esto es muy importante. ¿Qué ocurre en una familia que se empiezan a sacar los trapos sucios? ¿Qué pasa? Es divertido para los demás, ¿no? Cuenta más, cuenta. Eso es malo. Porque las cosas que pasan en casa, ¿qué se ocurre? ¿Qué hay que hacer? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que ocurre en casa se queda en casa, se trabaja en casa, se perdona en casa, se limpia en casa. Pero el marido que va hablando mal de la mujer por otro sitio, mi mujer hace esto y la otra, así, ¿qué ocurrirá? ¿Eso es bueno para la familia? No. En la iglesia tampoco eso es bueno. Tú no puedes ir diciendo, mi iglesia hay una que no sé qué, en mi iglesia hay otro que no sé cuánto, en mi iglesia... ¿Por qué? Porque aquí en este lugar es donde nosotros nos curamos, donde nosotros nos debemos sanar, donde nosotros nos debemos soportar, donde nosotros nos debemos amar, donde nosotros nos tenemos que, ¿qué? Edificar. No empujar, no manchar, no señalar y sobre todo amar. Por eso el Señor quiere esta iglesia. ¿Para qué? Para que juntos, no separados, para que unidos, no divididos, nos podamos levantar unos a otros, edificados con conocimiento de su palabra. Efesios 4:16. En quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto dice Pablo sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y como cuerpo dice que recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Pero cómo? Aquí dice, uniéndose, bien concertado, bien unido, por las coyunturas, ¿no? La muñeca, el codo, el hombro, la cadera, todo el cuerpo está bien concertado, bien unido, y cada uno dice que la actividad propia de cada miembro, la mano agarra, la nariz respira, los ojos miran, el pulmón respira, el corazón late, cada parte del cuerpo tiene una función, de tal manera que en la iglesia cada uno de ustedes debe tener una función. Porque incluso hasta los pelillos de la nariz tienen su propia función. Pero aquí dice creciendo para ir edificándose en amor. Por eso nosotros necesitamos amor. Y por eso Dios pone en nosotros, ¿qué? Amor. Porque nosotros no amamos como debemos amar. Por eso es Dios el que produce en nosotros ese amor. Recordando cada día lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Saben por qué nosotros tenemos que recordarnos todos los días lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Saben para qué? Porque somos duros de mollera. Leen Efesios capítulo 6. La semana pasada creo que hablé brevemente de esto. La armadura de Dios, ¿no? Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Y qué es la salvación? ¿Cómo le llama Pablo a la salvación? A ver quién lo dice, que le invito a comer. Venga. Sin buscar. No vale. No. ¿Qué era la salvación? Le estoy dando una pista.
El yelmo. El yelmo, que era el casco. El casco este romano que parecía que tenía una escoba en lo alto, ¿no? ¿Sí? ¿Has visto en las películas? Que es el yelmo, que es como un casco de hierro y que arriba tiene un cepillo de barrer. ¿Sí? ¿Qué protegía el yelmo al soldado? ¿Qué protegía? La cabeza, ¿no? Porque la cabeza, ¿qué es? Vital. Uno sin cabeza no puede pelear, ¿no? La cabeza es muy importante, hay que protegerla. Un golpe en la cabeza ya te deja medio cao, ¿no? Entonces, la cabeza tenía que protegerla al soldado con ese casco, con ese yelmo. Bueno, ¿y por qué la salvación es el yelmo y no es la coraza o es otra parte de la vestimenta del soldado? Porque la salvación debe estar aquí. La salvación se recibe aquí en el corazón, ¿no? Yo recibo la salvación como lo que es un regalo de Dios. Y yo lo acepto. Y yo le agradezco a Dios lo que ha hecho en mi vida. Pero día tras día, ¿yo qué tengo que hacer? Acordarme. Me tengo que acordar de lo que Dios hizo por mí, para que cada vez que yo salga de mi casa, me acuerde y recuerde, en primer lugar, que yo soy indigno. Y que yo no merezco nada, pues yo soy un vil pecador. Pero me acuerdo que hace 2000 años, Cristo murió por mí en la cruz. Y que ya no hay nada ni nadie que me pueda apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y que yo saliendo de mi casa, yo ya soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Y que si yo muero en ese día, sea de la manera que yo sea, yo sé que me iré al cielo con mi Señor. Y que Él me manda a hablar de Él y a contar las cosas maravillosas que Él ha hecho por mí. Por eso todos los días tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. Recordar, no olvidar, porque este mundo tiene tendencia de Alzheimer, olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso el cristiano a veces no perdona, porque no recuerda lo que se le fue perdonado. Y el Señor advierte seriamente sobre eso, de que recordar cuánto Dios has amado y cuánto te ha perdonado para que tú ames y perdones igual. Y la iglesia es ese lugar donde el creyente se edifica y recuerda lo que Dios ha hecho por mí. Uno más, Colosenses 2:19. Dice, y no asiéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Esto es lo que hace Dios en los creyentes. ¿Qué hace? Uniéndose por la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y el cuerpo? La iglesia. ¿Han visto algún cuerpo sin cabeza? ¿O alguna cabeza sin cuerpo? No se puede ver cabeza sin cuerpo ni cuerpo sin cabeza. Están intrínsecamente unidos. Cristo enseña que la iglesia es su cuerpo para enseñarnos que somos indivisibles, que no puede ir la cabeza por un lado y el cuerpo por otro, sino que estamos unidos. Y al igual que la cabeza tiene una cosa llamada cerebro, que es el que orquesta el resto del cuerpo, ¿no? El cerebro es el que orquesta, ¿no? Movimientos, el que hace todo, el que organiza, el que dice cuándo, cómo. También Cristo es la cabeza, organiza todo el cuerpo, que es la iglesia. Pero sobre todo lo que el cuerpo entiende que es, o sea, la cabeza, ¿qué entiende? Que tiene que cuidar el cuerpo. Por eso la cabeza dice, hora de comer, y come. La cabeza dice, hora de dormir, y duerme. ¿Sí? La cabeza dice, hay que currar, a trabajar, ¿no? Y el cuerpo se pone a moverse. El Señor nos dice estas cosas. Hora de comer, a la iglesia, a escuchar la palabra. Hora de trabajar, a predicar el evangelio. Hora de descansar. No se puede descansar. Porque pronto la noche viene, como dice la alabanza, y ya nadie podrá trabajar. En 1 Corintios capítulo 3 también Pablo habla muy claramente. Este sí lo vamos a buscar. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 17. Son unos cuantos, pero vamos a leer igual. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 al 17. Leamos juntos. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Igual que el cuerpo de Dios es la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia, también habla aquí de que nosotros somos el edificio de Dios, el templo de Dios. Pero aquí en este templo dice que cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. ¿Qué significa? Que yo tengo que crecer. Pero ¿desde dónde? Habla de un fundamento. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Cristo es la piedra del fundamento, es decir, de donde tiene que partir todo. Cristo murió por mí. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Salvador. ¿Tienes ese fundamento? ¿Sí? Desde ahí ponte a crecer. Desde ahí ponte a edificar. Pero advierte, hay dos materiales, hay dos tipos de materiales. Por un lado habla de oro, plata, piedras preciosas. Y luego habla de otro tipo de material, madera, heno, hojarasca. Muy diferente, ¿no? ¿Qué quieren? ¿1 kilo de paja o 1 kilo de oro? A veces de pequeño nos preguntaban, ¿qué pesa más, 1 kilo de oro o 1 kilo de paja? Y tú decías, 1 kilo de oro pesa más, no, 1 kilo es 1 kilo. ¿Qué prefieren? ¿Piedras preciosas o hojarasca? ¿Qué prefieren, plata o madera? Aquí se está refiriendo claramente de cosas espirituales, piedras preciosas. El oro, la plata representan las cosas valiosas para Dios. La madera, el heno, hojarasca, ¿qué representa? Cosas que se queman muy fácilmente, cosas que se pierden muy fácilmente, cosas que no valen para nada. De hecho, la madera te la puedes encontrar por ahí tirada, ¿sí? La paja se la lleva el viento, pero uno por ahí no se encuentra tirado el oro, ni las piedras preciosas, caen de los árboles. Entonces nos está hablando de una manera de vivir en la vida cristiana. ¿Y cómo es eso? Trabajar por las cosas valiosas. Porque si yo trabajo en las cosas del mundo, dice que eso lo probará y Dios lo quemará. ¿Qué significa esto? Que si tú trabajas para tu estómago, si tú trabajas para tu casa, si tú trabajas para tu vida en esta tierra, para vivir bien, cómodamente, confortablemente, teniendo muchos bienes de esta tierra que son perecederos, tú lo único que estás haciendo es edificando con heno, con paja, con madera. Pero si tú estás edificando con el amor de Cristo, si tú estás trabajando en la iglesia aunque pierdas tu salud, si tú estás dándolo todo por el Señor, ¿qué estás haciendo? El Señor dijo, haceos tesoros en los cielos. ¿Cómo uno hace tesoro en el cielo? Aquí sabemos cómo se hace tesoro en la tierra, ¿no? ¿Saben cómo se hacen tesoros en la tierra? ¿Saben cómo? Robando. Claro, si tú robas te vas a hacer tesoros. A lo mejor acabas en la cárcel. No escuchen mi consejo, ¿vale? No roben. Pero aquí los ricos, normalmente, ¿cómo se hace uno rico? ¿Trabajando? No, robando. Robando. Sin pistola, pero robando. Para el Señor nosotros tenemos que trabajar y hacer tesoros en el cielo. Oro, plata y piedras preciosas. Y eso solo se hace viviendo según la voluntad de Dios. No se puede hacer de otra manera, ¿vale? Bueno, voy a acelerar porque todavía voy por el primero y me faltan 2 más. Y el tiempo se me acaba enseguida. No sé, que ese reloj está trucado, no sé. Vale, hermanos, entonces, primera lección que Pablo nos enseña a Filipenses, que la iglesia es para edificación. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Cómo se hace eso dentro de la iglesia? Muy claro, lo que estamos haciendo ahora, lectura y exposición de la palabra de Dios. Así se edifica la iglesia, ¿no? ¿Se imaginan que esto fuese tan sencillo como esto? Venimos todos a la iglesia a las 11 de la mañana, puntualmente, el pastor les dice, vamos a buscar, hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 11. Vamos a leer juntos, leemos juntos y terminamos de leer versículo 11. Bueno, como dice el cura, os podéis ir en paz. Chao, hasta mañana. Qué bien, ¿no? ¿Alguno? O sea, la reunión habría terminado en 5 minutos.
ahora vais a casa y la semana que viene examen. ¿A que eso no funciona así, no? No. En la iglesia se expone la palabra, en la iglesia se lee la palabra, en la iglesia se utiliza la palabra y en la iglesia se vive la palabra. Como la misma palabra nos enseña, segunda de Timoteo 3:16, la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros por eso exponemos la palabra. No mi palabra, es la palabra de Dios. Por eso una y otra vez acudimos a los versículos de la Biblia. ¿Cómo también se edifica la iglesia? Formando servidores dentro de ella. Porque hay personas que van creciendo bien. Hay otros que no crecen tan bien. Pero ¿saben qué? De todas maneras, el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. ¿Por qué yo no he crecido tanto? No me gustaría medir 1,80, 1,90. Pero ¿por qué me quedé en 1,68, ni siquiera 1,70? ¿Por qué? Hombre, hay que añadir diversos factores. La genética es así. Pero luego también, si haces deporte o no haces deporte, la alimentación, todo eso favorece que crezcas algo más o algo menos. ¿Sí? También en la iglesia hay diversos factores para que unos crezcan más y otros crezcan menos. Por eso cada uno tiene que ocuparse en su vida de crecer bien en Cristo. Pero sobre todo, los servidores, cuando se buscan en la iglesia, ¿saben para qué es? No para ponerles una corona o decirles, ahora ellos son más. No, al contrario. Es para ayudar a la iglesia. Por eso las iglesias tienen que formar servidores. Y luego también, muy importante, hay que trabajar los dones espirituales. ¿Saben qué son los dones espirituales? ¿Ya están cansados? ¿Termino ya? Efesios capítulo 4 habla de que Dios da dones a los hombres. Dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Para qué Dios da dones a los hombres? Para que esos dones, como Pablo lo relata en Romanos 12, por ejemplo, 1 Corintios 12 también, para que esos dones sean utilizados en la iglesia. De tal manera que si hay alguien que a lo mejor le gustan los niños, Dios le da sabiduría para enseñarles a los niños. De tal manera que si hay alguien que tiene una bonita voz, Dios le da sabiduría para que esa voz sea utilizada en el coro de alabanza. De tal manera que si hay alguien que tiene facultad, por ejemplo, yo eso no lo tengo, de mandar, ¿qué hace? A alguien lo utiliza para mandar. Porque de verdad, no todos valemos para todo. ¿Sí o no? Yo valgo para obedecer, yo soy muy obediente. Pero para mandar, prefiero hacerlo yo. Por eso es un error que tengo. Por eso Dios pone alrededor gente que sabe mandar. Como mi señora, ¿no? Por eso es ayuda idónea. ¿Y qué necesita la iglesia? Lo mismo. No hermanas mandonas, no. Hermanas organizadoras. No hermanas tiranas, no. O hermanos tiranos que digan porque sí, porque lo digo. No. Sino que ayuden y que trabajen. Porque todo se ve muy bonito, ¿no? Cuando vienen aquí a la iglesia todo se ve bonito. Pero hay que trabajar para que se vea bonito. Igual que cuando llegas a una casa y te la encuentras limpia, alguien ha tenido que limpiar, ¿no? Pues igual aquí. Por eso debemos trabajar todos juntos y buscar siervos. Incluso la gente tiene que anhelar el servicio para dar su vida por Cristo. Devolver, como dice el Salmo 116, 12, ¿no? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es decir, ¿cómo voy a devolver yo lo que he recibido? Bueno, pues comienza trabajando para el Señor en la iglesia. No en tu casa, no en el trabajo. Qué pena que algunos en el trabajo se matan tanto, que ¿saben qué pasa cuando llegan a la iglesia? Les duele todo. Están en el trabajo 10, 12, 14 horas, llegan a la iglesia reventados. Y escuchan la palabra así. Están todos molidos. Y el Señor dice, ¿quieres trabajar?
No quieren trabajar por el Señor. ¿Saben por qué? Porque están demasiado cansados de su trabajo. Pero el Señor nos advierte que no trabajemos por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. ¿Sí o no? Claro. En fin, ya saben cómo debemos hacer, ¿vale? Segundo, vamos a Filipenses nuevamente, capítulo 1. Yo creo que voy a tener que continuar la semana que viene. ¿Cuál es el siguiente? Filipenses, capítulo 1. Volvemos. Hemos visto el primer propósito, ¿no? Que es edificar. Segundo. ¿Cuál será el segundo propósito? Muy sencillo. Vamos a leer. Filipenses, capítulo 1. Versículos 7 en adelante. Os leo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de que como os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Hasta ahí, ¿vale? Hasta ahí. ¿Por qué Dios nos salva? ¿Cuál es el segundo propósito que Dios ha establecido en la iglesia o establece en la iglesia? Primero sabemos que es edificar al creyente. Aquí venimos a ser edificados, no a ser derribados. En segundo lugar, nosotros tenemos que evangelizar ¿a quién? A los perdidos. Por eso Pablo desde el versículo 7 dice, nosotros tenemos el mismo amor, nosotros hemos recibido el mismo evangelio, nosotros hemos recibido la misma gracia, habla así, ¿verdad? El versículo 7 al final, participantes conmigo de la gracia. ¿Y Pablo qué quiere? Pues eso, os pido en oración, versículo 9, que el amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué Pablo quiere que el amor de los hermanos de Filipo crezca y crezca sobre todo en el conocimiento de la palabra y en la ciencia? Para que podamos salvar más almas. ¿Por qué el Señor quiere que conozcamos la Biblia? ¿Nos hará un examen sorpresa en el cielo? No, no. ¿Por qué Dios quiere que conozcamos su palabra? Para que prediquemos el Evangelio. Porque no hay otra manera de salvar al perdido, predicándole el Evangelio. Puedo preguntarles, ¿ustedes cómo fueron salvos? Si tú escuchas un testimonio, el testimonio, recuerden, es contar la manera en la que Dios te ha salvado, ¿no? Si ustedes escuchan alguna vez, es que yo desde pequeño yo fui a la iglesia. Error, no vale. O alguien que te diga, no, yo es que iba a un lugar y vino un pastor y me puso las manos y yo caí para atrás y ahí recibí la salvación. No, tampoco. No, es que vino un pastor y me dijo, ora conmigo. Padre Dios, te doy gracias por tu hijo. No, eso se llama loro. Un loro repite y el loro entiende. El loro no entiende ni papa. Pero al loro le dicen, buenos días. Y el loro aquí dice, buenos días. Así, ¿no? Pero el loro no sabe lo que está haciendo. Igual algunos repiten. Algunos pastores he visto yo en internet que hacen así. Predicación muy bonita, Cristo por aquí, Cristo por allá, pero luego meten la pata hasta el fondo. ¿Por qué? Terminan así la predicación. Vengan hacia adelante los que quieran cambiar su vida, vengan hacia adelante los que quieran transformarse, vengan hacia adelante los que quieran recibir al Señor y oren conmigo. En la Biblia, en ninguna parte pone que la salvación se reciba diciendo, vengan delante, oren conmigo, repitan conmigo. Dime dónde. No hay ningún sitio. Sin embargo, yo veo muchos sitios donde, por ejemplo, Felipe llega al eunuco etíope y empieza a explicarle desde Isaías 53 en adelante quién era Jesús. Y recibe la salvación. En Hechos capítulo 10 encontramos ¿a quién? A Cornelio, el centurión de la compañía llamada La Italiana. Él era un hombre temeroso de Dios, daba muchas ofrendas, hacía muchas oraciones. Él era un hombre bueno, pero iba camino del infierno. Por eso, ¿qué le dice un ángel en visión? Tienes que ir a buscar a un tal Pedro que se encuentra viviendo en la casa de Simón, curtidor, llámalo porque él tiene cosas que decirte. Y va y buscan en Jope, una ciudad marítima, a Pedro. Pedro viene, ¿qué pasa? Cornelio,
Dice Cornelio, yo he tenido una visión, tú me tienes que decir algo. Cornelio, recuerden, era un centurión, era un gentil. Pero Pedro habla su boca y ¿qué ocurre? Que Cornelio y su familia reciben la salvación. Hablamos del carcelero de Filipo, hablamos de Lidia la vendedora de púrpura, hablamos de todos los que aparecen en el libro de Hechos y todos reciben la palabra, la salvación de la misma manera. Escuchan y aceptan. No hay otra manera. Ni imposición de manos, ni repite mi oración, ni hace aquello, ni hace lo otro. Entonces, ¿por qué nosotros debemos predicar el Evangelio? Mateo 28, escuchen por favor, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Predicar el Evangelio es un mandato de Cristo. Toda potestad me ha sido dada del cielo y de la tierra, por tanto, id y haced discípulos, y enseñándoles las cosas, que guarden las cosas que yo os he mandado. Y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí, no? Entonces, ¿qué debe hacer toda iglesia? ¿Qué debe hacer toda iglesia? Predicar el Evangelio. Ahora llegamos a una parte delicada. A que sí es cierto, hermanos hermosos, bellos, preciosos, todos vosotros. Sobre todo hablo para los que llevan más tiempo, llevan años aquí en esta congregación. ¿Vosotros creéis que nuestra iglesia es de las pocas iglesias que afortunadamente tenemos una sana doctrina? ¿Sí? Y no es vanagloria, ¿vale? No es vanagloria. No se piense que ahora no vamos a creer aquí la Coca-Cola del desierto. Pero, ¿por qué solo son muy pocas personas las que predican el Evangelio? Y cuando digo muy pocas, son muy pocas. ¿Entienden? Porque mucha gente de la que está hoy aquí entre nosotros han venido solos. No es que alguien les haya invitado, o alguien les haya traído, les haya forzado, o les haya puesto cloroformo en un pañuelo, los haya traído aquí. Sabemos que muchos han venido solos, buscando una iglesia, buscando un lugar, y después se quedaron, ¿no? Nosotros tenemos que tener un corazón más evangelístico, predicar más el Evangelio. Ya que decimos que tenemos la verdad, pues vamos a compartir esa verdad, ¿o no? Entonces, que no les dé vergüenza, porque es un mandato predicar el Evangelio. Hechos 1:8 habla así, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y Filipenses 1:18 dice Pablo, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. La finalidad de toda iglesia es predicar el Evangelio. ¿Lo estamos haciendo? Pablo en 1 Corintios 9:16 dice, me es impuesta necesidad, ay de mí si no lo hago, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por eso cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de predicar el Evangelio. Pero ¿qué ocurre? Que yo antes tengo otra responsabilidad. ¿Cuál es? Crecer. Crecer en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para predicar bien el Evangelio. ¿Cómo habla un niño? ¿Cómo habla un niño? Un niño de 2, 3 años, ¿cómo habla? ¿Cómo habla Matías? ¿Habla bien? ¿No? ¿No te puede explicar bien cómo son las matemáticas o cómo...? No. Así pasa con un niño espiritual. ¿Un niño espiritual puede explicar bien el Evangelio? Tiene que conocer bien el Evangelio. No quiere decir que alguien que ha nacido de nuevo no puede predicar. No, claro que sí, que puede predicar y evangelizar. Pero hay que crecer. Y después utilizar la palabra de Dios para traer las almas a Cristo. Entonces la iglesia, el propósito fundamental es evangelizar ¿a quién? Al perdido. Al perdido. Porque hay mucha gente ahí perdida. Recuerden que el Evangelio es un misterio, ¿no? Es un misterio. Es el misterio de Cristo. ¿De quién era Cristo? Pero debemos revelar ese misterio. El Evangelio es poder de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 1, ¿no? Versículos 16 y 17. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para salvación? ¿Para quién? Para el judío. Para el judío y también para el gentil. Porque en el Evangelio que se hace, se revela el poder de Dios para salvación. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces recuerden que el Evangelio es la verdad de Dios, es la verdad absoluta. En este mundo no hay verdades absolutas, ¿no? Hay una, el Evangelio. Y el Evangelio es un tesoro.
Pablo dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio. El Evangelio es el tesoro que tenemos en vasos de barro. Dios que utiliza vasos de barro significa personas como tú y como yo. Que cuando muramos, polvo, barro. Pero ¿qué dice Pablo? Dios ha puesto en nosotros un tesoro. Y el tesoro no somos nosotros. Nosotros somos el barro. El tesoro es el Evangelio predicado, lo que salva las almas. Ese es el tesoro. ¿A ustedes les gustaría tener la fórmula para curar el cáncer? Curar el cáncer. Ustedes, solo ustedes. Unas pastillas, que cualquiera que venga, yo le doy esa pastilla y cualquier cáncer automáticamente es curado. Solo una pastilla. ¿Tú sabes lo que tendrías ahí? ¿Tú sabes el poder que tú tendrías ahí? ¿Lo conocen? Bueno, permítanme decirles, ustedes tienen un mayor poder. No tenemos una pastilla que cure el cáncer, pero tenemos una pastilla que salva el alma, eternamente. Porque tú te puedes tomar una pastilla y sanarte. Tú puedes dar esa pastilla a ese enfermo de cáncer y vivirá. Pero mañana puede atropellarle un coche y se va. ¿Entienden? Se puede salvar el cuerpo, pero nosotros podemos salvar alma, eterna. Hay que valorar eso. Por último, quiero terminar. En primer lugar, la Iglesia ha sido salvada. La Iglesia, su propósito fundamental es edificar a los creyentes. En segundo lugar, la Iglesia ha sido salvada. El propósito de la Iglesia es predicar el Evangelio a los perdidos. Tercer y último lugar, más brevemente, ¿vale? Para que no se preocupen. Aunque es la finalidad, podemos decir, absoluta, glorificar a Dios. ¿Se me ha escuchado? Glorificar a Dios. Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Tú has pensado en eso? De forma individual. Yo pienso, ¿por qué Dios salvó a Julián Caballero García? Un don nadie, una persona que nació en un pueblo de Cuenca, un pueblo feo, bastante feo. ¿Por qué? ¿Por qué el Dios soberano del universo, el autor de toda vida en este universo, es que no me cabe en mi cabeza, se acordó de mí? ¿Por qué? ¿Ustedes lo saben? ¿Ustedes saben? ¿Por qué? ¿Me salvó para predicar el Evangelio? Eso es la extensión. Pero ¿saben cuál es la finalidad absoluta por qué Dios me salvó? Para que cuando yo vaya al cielo, yo le diga gloria, 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 amén, aleluya. Gracias, Señor. Eso es el propósito fundamental de Dios. ¿Entiendes de tu salvación? Para que tú cuando vayas al cielo por toda la eternidad, ¿qué hagas? Lo mires con ojos. ¿Te acuerdas los ojos que mirabas al amor de tu vida? Esa persona por la que tú, esas mariposas que se sienten en el estómago. El primer amor que le llaman. ¿Cómo lo mirabas? ¿Con ojos de cordero degollado? Nada que ver cómo vas a mirar a Dios. Tus ojos brillarán en plena alegría, en pleno gozo. Es que esto es una pena explicarlo, porque por mucho que yo diga no lo vamos a entender. ¿Saben por qué? Es que no hemos estado con Dios. No hemos estado nunca en presencia de Dios. No hemos visto nunca la gloria de Dios. No hemos estado nunca en su presencia de Dios. Lo que estamos haciendo aquí es sombra. Pero cuando tú estés en la Nueva Jerusalén, que Apocalipsis nos dice que es una ciudad de oro, brillante, enorme, donde sus muros son de piedras preciosas, donde sus puertas son 12 puertas con 12 perlas gigantes, donde allí estará la presencia de un ser absolutamente lleno de amor y de gloria. Miren, de tus palabras solo va a salir alabanza.
Algunas veces yo pensaba que iba a hacer yo cuando vaya al cielo. Yo digo, voy a aprender a tocar el piano porque aquí fui incapaz. Allí en el cielo voy a aprender a tocar la guitarra, voy a aprender a hablar idioma. No, 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 no. En el cielo lo único que va a querer hacer uno, ¿saben qué es? Darle gloria a Dios. ¿Y saben por qué lo sé? Porque en la Biblia, cada vez que aparece el cielo, aparece la misma imagen. Huestes celestiales, ángeles celestiales, almas eternas, ¿qué hacen? Como los dibujos animados, tumbados a la Bartola con un racimo de uvas. No, alabando a Dios. Isaías 6, ¿no? Isaías dice que tuvo una visión donde vio el trono de Dios, donde vio la gloria de Dios. Versículo 1, el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto, sublime, sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, ángeles, ¿no? Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Kadosh, 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 así no, en el hebreo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué están haciendo los ángeles delante de Dios? Alabando a Dios. Es que es un Dios, es que Dios es que le gusta que le hagamos la pompa, es que le gusta que le hagamos la pelota, como decimos aquí en España. No. Dios no quiere que le demos la gloria. Pero ¿saben qué? Dios merece la gloria. ¿Tú cómo te sientes cuando hablan bien de ti? Yo, por ejemplo, cuando mi esposa, lo siento que está aquí, alguna vez la voy a echar fuera, para que no escuche. Pero ¿ustedes cómo se piensa que me siento yo cuando ella habla bien de mí? Aunque a veces pasa como con el currículum, ¿no? Que hay cosas que uno maquilla, ¿no? El currículum vitae, ¿saben qué es, no? Donde pones que tú haces esto, esto y aquello, aquello. Mi esposa a veces en mi currículum añade algún detalle, ¿no? No es que mienta, pero me deja demasiado bien, ¿no? Pero ¿cómo me siento yo? ¿Me siento mal o me siento bien? Cuando ustedes hablan a alguien bien de ustedes, ¿cómo se sienten? Pero en el fondo tú sabes que no mereces ese halago. ¿Es cierto o no es cierto? En el fondo sabes que te queda mucho. En el fondo sabes que es su amor por ti el que te hace que te vea de otra manera que otros no te ven. Porque a lo mejor otros me ven llenos de defectos y ella me ve lleno de virtudes. ¿Sí? Porque todo depende del cristal, del color del cristal con el que se mira, ¿no? En este caso todo depende con el amor con el que uno te mira. Bueno, en este plano de la eternidad, hermanos, por mucho que los hombres nos alaben, no se eleven. ¿Han entendido, no? Por mucho que nos alaben, no se eleven. Porque el Señor sabe que nosotros no merecemos ni pizca de gloria, ni pizca. Aunque el Señor, cuando nosotros vayamos al cielo, ¿saben qué hará? Una cosa que aquí en la tierra nunca ha hecho, compartir su gloria. Él dice en su palabra, ¿no? Yo no comparto mi gloria con nadie. Pero ¿saben qué hará en el cielo? Compartir su gloria. Otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Wow! ¿Qué hacen los ángeles continuamente en el cielo? Santo, Santo, Santo Señor, Dios Todopoderoso, dan gloria, dan honra, dan acción de gracias. ¿No será cansado eso? No. Cansados halagar a los hombres que somos tan defectuosos, ¿no? Tantos defectos. Pero yo creo que cuando vayamos al cielo lo único que vamos a hacer, ¿saben qué es? Alabar, alabar y alabar al Señor, porque le veremos tal y como Él es. Entonces, ¿por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos salvó?
aquí para crecer, aquí para dar fruto, y nos salvó como finalidad total, porque en el cielo no habrá que edificar, en el cielo no habrá que evangelizar, pero en el cielo habrá que glorificar a Dios. Último pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 5 en adelante. Miren cómo lo relata Pablo. Aquí termino. Versículo 5, Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes qué está diciendo ahí Pablo? Que nosotros en el cielo vamos a alabar a Dios y ¿saben qué? Aparte de eso vamos a hacer un recordatorio para los ángeles y para todos los seres celestiales de la misericordia de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios. Vamos a hacer una muestra viva del amor de Dios. Por eso dice que aquí, para mostrar, versículo 7, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No en vano, capítulo 1 de Efesios también, ya que lo tenemos ahí. Dice Pablo, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué somos? Adoptados hijos de Dios. Antes, ¿qué éramos nosotros? ¿Quién éramos nosotros? Dígamelo. Hijos de Satanás. ¿Y él qué ha hecho? Nos ha adoptado. Por ejemplo, cuando alguien quiere adoptar a un bebé, ¿qué hace? Alguien quiere adoptar, ¿no? ¿Cómo quieren adoptar? Quieren bebé, ¿no? No quieren ya un niño crecidito. Les gusta mejor un bebé chiquitito. Y que sea guapo o feo. Saludable o enfermo. Alguien cuando quiere adoptar a un bebé, ¿cómo, de verdad, cuando lo buscan, ¿cómo lo desean? Lo desean un niño bonito, así, sano, tal. Se va a poner más fácil, cuando vas a adoptar un perrete, un cachorrete, ¿a cuál te llevas? ¿Al que está lleno de pulgas? ¿Al que no tiene ni raza? ¿Un perro de estos así de vagabundo? ¿O prefieres mira, aquí tenemos uno con pedigrí? ¿A cuál la adoptarías tú? Bueno, esto es un ejemplo muy tonto. Es que Dios no nos miró el pedigrí. Dios no nos vio si éramos de raza pura o... No. Es que sabemos lo que éramos nosotros. Pero Él ¿qué ha hecho? Nos ha adoptado, como dice al final, versículo 5, por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero continúa diciendo, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Versículo 5, afecto de su voluntad. 9, ministerio de su voluntad. 11, designio de su voluntad. ¿Para qué? Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hablando del Espíritu Santo, hasta la redención de posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nuevamente se repite, versículo 6, alabanza de su gloria. Versículo 12, alabanza de su gloria. Versículo 14, alabanza de su gloria. Iglesia, ¿Dios nos salvó? ¿Para qué? Para alabarle, alabanza de su gloria. Gracias, Señor, por salvarnos. Vale, hermanos, pensamos en esto y meditamos, ¿vale? Recuerden, semana que viene, desde el viernes hasta el domingo, vamos al centro de retiro. Es un lugar precioso que es nuestro, de verdad es nuestro. Dios nos lo ha dado. Es un lugar enorme, es un edificio de 5 plantas, un hotel. Luego hay 2 chalés también con 5 plantas. Y al lado también hay otro chalet con otras tantas plantas.
donde allí alrededor de 450, 500 se están reuniendo ahora. La semana que viene nos reuniremos otros tantos. Yo sé que a lo mejor no es un lugar más cómodo, porque a todos nos gustaría tener habitaciones individuales con cuarto de baño, pero no, tendremos que dormir con algún hermano, ¿no? 3, 4, 10, no sé, pero son camas cómodas, hay duchas calientes, separadas, una comida rica que preparan las hermanas, porque también es un lugar donde tenemos una cocina inmensa que ya querrían muchas mujeres tener esa cocina en su casa, y muchos hombres, como yo también me gustaría tener esa cocina en casa. Pero sobre todo y ante todo, lo que hace la diferencia de aquel lugar es las personas que lo van a llenar. Porque son hermanos en la fe. Son personas que oran por nosotros, son personas que se preocupan por nosotros. Y nosotros deberíamos también hacer lo mismo. Y que desgraciadamente solo podemos ver en estas situaciones. Es como cuando la familia viene a casa por Navidad. Pues nosotros es en invierno y en verano, donde nos reunimos y nos volvemos a ver, nos besamos, nos abrazamos y comemos ramen todos juntos, ¿no? Porque hay un kiosco donde se puede comprar ramen, ya sabe, comida coreana, ¿no? Bueno, española también, hay pan de yuca, hay muchas cosas ricas. Es un lugar donde vamos a disfrutar, donde vamos a compartir, donde aunque venimos a veces más cansados, pero venimos cansados con gozo, ¿no? Nos sentimos como cuando los discípulos fueron azotados. Sí, venimos cansados, adoloridos, pero gozosos de haber trabajado por el Señor. Entonces les animo a que participen con este corazón. Entonces, por último, recordarles, hoy ya termina el plazo, hoy, si quieren apuntarse todavía hay tiempo, hoy es el último día. Entonces, es un buen lugar para pasar el fin de semana, bonito en la Sierra de Madrid, precioso, el lugar es bonito y la compañía es inmejorable. Voy a estar yo. Es broma. Entonces, por favor, durante la semana comunicaré los avisos sobre el tema del autobús, sobre lo que tienen que llevar cada una de las personas, pero sobre todo tienen que preparar un corazón para escuchar la palabra de Dios y compartir durante 3 días, 2 días y medio, el amor de los hermanos, ¿vale? Entonces, y así recordamos lo que Dios ha hecho por la Iglesia y cuál es nuestro propósito, nuestro sentido de vida. Vamos a terminar y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque siempre nos das tu palabra, siempre nos alimentas, siempre nos sostienes y nos cuidas. Y esta iglesia, Señor, como otras que hay levantadas por todo el mundo, tú las has salvado, nos has salvado por tu misericordia, por tu amor, pero no para quedarnos quietos, tranquilos, sino al contrario, para crecer, para madurar, para trabajar, para predicar el Evangelio. Y al fin de cuentas, Señor, para que cuando termine todo esto podamos decir como Pablo que hemos ganado la batalla, que hemos ganado la carrera, que hemos guardado la fe. Y cuando estemos delante de ti, Señor, esas coronas que tú has prometido para cada uno de nosotros, las quitemos de nuestra cabeza, pues nuestras cabezas no merecen ninguna gloria, las lancemos a tus pies y por los siglos de los siglos podamos darte gloria, honra, alabanza y honor, porque tú eres el Dios honorable, respetable, el Rey de Reyes y el Señor de señores. Ayúdanos que durante este tiempo que nos queda en esta tierra podamos cumplir con nuestra parte, Señor, crecer, madurar, predicar y dar nuestra vida como Cristo la entregó por nosotros. Ayúdanos para que esto sea así, Padre Dios, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias.